Siniestralidad cero, un deseo, una meta, quizá un destino, desde los cacharros de vapor que mataban peatones en las ciudades a 20 km/h, hasta las asistencias electrónicas de los últimos modelos de automóvil, esa vía de desarrollo que son las carreteras ha venido cobrándose víctimas durante los 2 últimos siglos. Yo creo que esta ley llega en un momento ideal, creo que tiene unos factores fantásticos y muy importantes para esta reducción de la siniestralidad, pero lo completamos con otras medidas o si no, yo creo que desafortunadamente las previsiones no son muy halagüeñas. Por ejemplo, en el Reino Unido, pues todavía, si nuestro número de 41 muertos por millón nos parece muy bueno y hemos reducido los últimos años, pues Reino Unido tiene 28 muertos por millón. Luego tenemos todavía posibilidades de mejora como lo han hecho ellos. Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino. La reforma que en breve entra en vigor, la número 18 de la Ley de Seguridad Vial, llega tras una sostenida reducción de la siniestralidad en los últimos 25 años, la mayor de ellas en 2013. La mejora de la red de carreteras, de los sistemas de seguridad en los vehículos y de la conciencia de los conductores durante estos años parecen factores indiscutibles de esa disminución. Aquello que ahora se ha retocado es precisamente en aras a continuar avanzando de manera que la población se pueda beneficiar de una estructura mucho más favorecedora a esa siniestralidad cero que todos anhelamos y que todos perseguimos. La ley abre el abanico de las velocidades. Las máximas podrían aumentar de 120 a 130 en determinados tramos de autopistas y autovías que deberá fijar el futuro reglamento. Ahora, ¿a cuánto vamos? A 120. Quiero llegar a 130 para borrar esa sonrisa. Lo que la ley permite en estos momentos es simplemente un marco en donde velocidades mínimas y velocidades máximas sean reguladas y estén recogidas las infracciones que serán asociadas a cada una de las diferentes velocidades allá donde se aplicaran. La ley no dice cuál va a ser la velocidad máxima en ningún sitio. Según una reciente investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, un 70% de los españoles no está por la subida de la velocidad, luego no hay una demanda social. Pero además es que tenemos muchos estudios sobre el tema y ejemplos, quizá el más significativo es el de Dinamarca, que en el año 2004 subió la velocidad de 110 a 130 y se incrementaron los muertos en las carreteras en un 20%. Por supuesto, hemos estado a favor y promulgado el aumento de la velocidad en ciertas vías, como son las autopistas, porque las estadísticas nos demuestran que son las vías más seguras. El gran desarrollo en las áreas de seguridad que ha hecho la industria del automóvil nos da también una gran confianza de que los automóviles de hoy a 130 por una vía, por una autopista, pues es un coche muy seguro. Lo cierto es que eso se va a aplicar en casos excepcionalísimos, porque en autopistas y autovías el límite genérico de velocidad, que la gente lo tenga claro, va a seguir siendo de 120 km/h. Casi el 80% de las muertes en accidentes de tráfico tienen como escenario la irregular red de carreteras secundarias. En ellas la ley rebajará el límite de 100 a 90 e introducirá en las ciudades, donde los atropellos a peatones han comenzado a incrementarse, zonas de calmado de tráfico.
Hemos mejorado sustancialmente el rango hacia abajo, recogemos incluso infracciones cuando el límite de velocidad máximo es 20 y lo que hemos también documentado es cómo aumentamos el rigor del cumplimiento de esas velocidades máximas. Es una de las mejores medidas que hemos visto en esta reforma de la ley, el descenso de la velocidad en estas carreteras. No olvidemos que en ciudades podemos encontrarnos con velocidades de 20 km por hora, que en caso de atropello el peatón pensamos que no resultará gravemente herido. Nosotros creemos que necesita una reforma global todo el tema de la señalización y de la velocidad en la red secundaria. ¿Por qué? Porque es una red que viene de hace más de 40 años, ¿no? Con unas necesidades distintas, con unas condiciones distintas, con un parque automovilístico distinto. Yo creo que es mejor que los límites de velocidad, y en eso se basa la confianza del automovilista, es que se fijen específicamente a cada tramo de carretera y a cada circunstancia, y lo que pasa es que eso conlleva un gasto y conlleva un esfuerzo de analizar cada tramo de carretera para saber e informar al usuario. Conducir borracha es delito, me meterán en la cárcel. Hay un dato que es verdaderamente contundente. Según el Instituto Nacional de Toxicología, el año pasado, entre los fallecidos, el 47% de los conductores a los que se les practicó la autopsia, el 47% de esos conductores fallecidos llevaban alcohol o drogas, o alcohol y drogas. Lo que estamos haciendo es endureciendo esa sanción en vistas de los datos de encuestas realizadas a pie de carretera y con test salivales a personas conduciendo en todo momento y en todo lugar, en todo tipo de vía y a todo tipo de hora, que constatan el elevadísimo porcentaje de conductores que se encuentran en estas condiciones. Los accidentes de tráfico continúan siendo la primera causa de muerte infantil. En 2012 aumentaron respecto al año anterior. Varios estudios establecen que entre un 20 y un 50% de los sistemas de retención infantil están mal colocados en los vehículos o no son los adecuados, y que esto multiplica por 4 la posibilidad de sufrir lesiones. Por el contrario, su uso correcto redujo en un 80% en la última década las muertes y heridas graves en los niños. No es una cuestión de edad, el niño puede tener 8 o 10 años, es irrelevante, es una cuestión de altura, son 135 centímetros por debajo de los cuales ningún niño puede estar adecuadamente protegido por el cinturón de seguridad normal que viene instalado en nuestros vehículos hoy en día. Por fin se puede inmovilizar un vehículo que transporte niños sin sistema de retención infantil. Choques frontales son muy peligrosos, y si el niño está bien sujeto, pues puede salir despedido contra el cristal, o bien el airbag le puede provocar hasta lesiones graves. Es más, en algunas legislaciones, por ejemplo la sueca, pues ya desde hace años incluso ya es obligatorio llevar a los niños marcha atrás, es decir, en el sentido inverso de la marcha del vehículo, con sistemas y dispositivos de retención infantil adaptados a esa forma. La utilización del casco en bicicleta, obligatoria hoy en carretera, se ha extendido en ciudad solo a los menores de 16, limitación de edad que no ha acabado con la polémica. Nuestro miedo es efectivamente que luego, por desarrollo reglamentario, lo hagan obligatorio, lo extiendan a todo el mundo en la ciudad. Y en la ciudad consideramos que lo que hace el casco siendo obligatorio es desincentivar el uso de la bicicleta. Básicamente se ve a la bicicleta como un estorbo en la vía y se intenta apartarla para que estorbe lo menos posible. Esto es lo peor que se puede hacer si se está pensando en la seguridad del tráfico en bicicleta, donde justamente lo que hay que hacer es lo contrario, darle a la bicicleta un papel protagonista en la calle, no más que otros vehículos, pero tampoco menos. A mí lo más importante no es tanto la nueva ni la antigua normativa. Para mí es mucho más importante que ni la nueva
se conoce suficientemente ni la antigua, ni los conductores, que son un peligro para nosotros, no siempre, no todos, ni los ciclistas, que a veces somos un peligro para los peatones cuando utilizamos la acera. Si pudiera ver algo... Es difícil trabajar a oscuras, ¿verdad? No podemos pagar un piso nuevo. Nuestro presupuesto no da ni para un tubo de escape nuevo. La crisis se nos ha introducido en la seguridad vial de una manera muy importante. Por una parte, ha disminuido la movilidad en un 30% desde que empezó la crisis. Lógicamente, eso puede haber repercutido en que haya menos accidentes. Pero a su vez, los conductores nos dicen en los estudios que están más agresivos, están más distraídos, están más estresados ellos mismos y ven que también a los demás les ocurre. Nos dicen también algo muy preocupante y muy grave, y es que como no tienen dinero, no van a mantener el vehículo y de hecho se están incrementando de manera muy notable los accidentes por fallo mecánico. Además, la crisis ha agudizado el mantenimiento de esta red secundaria. En algunos casos, las carreteras están en estados lamentables, donde a lo mejor el ir a 50 es una verdadera temeridad. Entonces, por eso entiendo que es una medida, o sea, tenemos que ir a una solución global con medidas que sean, por un lado, el establecer los límites adecuados, por otro lado, el mejorar el mantenimiento de las vías, por otro lado, el intentar retirar de circulación ciertos vehículos que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad. La DGT, la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Interior, por ejemplo, no tiene competencias en materia de carreteras o de señalización de las carreteras, o por ejemplo tampoco tiene competencias en materia de educación. Si tuviéramos esa asignatura que llevamos pidiendo años, esa asignatura de seguridad vial, sería mucho más fácil la educación y sería mucho mejores los comportamientos. Tenemos un problema que es las distracciones, que están detrás del 42% de los muertos, es decir, que las distracciones casi matan a tanta gente en el tráfico como el alcohol y la velocidad juntos, a los cuales tendremos que prestar mucha atención porque son los verdaderos retos de futuro. Más volando que viviendo y lo que queda por volar, autovías de miseria, carreteras secundarias. Siniestralidad cero, un deseo, una meta, quizá un destino, desde los cacharros de vapor que mataban peatones en las ciudades a 20 km/h, hasta las asistencias electrónicas de los últimos modelos de automóvil, esa vía de desarrollo que son las carreteras ha venido cobrándose víctimas durante los 2 últimos siglos. Posibilidades de mejora como lo han hecho ellos. Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino. La reforma que en breve entra en vigor, la número 18 de la ley. Yo creo que esta ley llega en un momento ideal. Creo que tiene unos factores fantásticos y muy importantes para esta reducción de la siniestralidad, pero lo completamos con otras medidas o si no, yo creo que desafortunadamente las previsiones no son muy halagüeñas. Por ejemplo, en el Reino Unido, pues todavía, si nuestro número de 41 muertos por millón nos parece muy bueno y hemos reducido los últimos años, pues Reino Unido tiene 28 muertos por millón. Luego tenemos todavía